Voy a usar acrilasa. Aquí en la pantalla les voy a dejar el número de gramos que estaré utilizando. Y voy a usar un gancho del número 4. Mi tejido es un poquito flojo, pero el de ustedes, si es muy apretado, les recomiendo que lo tejan con un 4.5 si ustedes tejen demasiado apretado. Vamos a comenzar realizando 90 cadenetas. Para la parte delantera y trasera van a ser 90. Aquí ya llevo mis 90 puntos. Ahora voy a realizar mis 2 cadenas al aire. Y voy a comenzar a tejer en este punto de acá. Me voy a saltar este de acá y voy a empezar a tejer todo en punto deslizado. Ajusto y comienzo a tejer, les comento, todo en punto deslizado. Y así nos vamos a ir toda la primera fila. Ahora, ya que estamos aquí, voy a tejer mi último punto. Y voy a voltear mi tejido. Voy a hacer mi cadena al aire. Y lo que voy a hacer es, en este punto que sigue, obviamente este no, porque este es el de la cadena al aire, en este punto que sigue, ustedes ven de perfil así su tejido. Me voy a ir a esta hebra que está de este lado y ahí voy a tejer un punto deslizado. Después en el que sigue me voy a ir y voy a tejer otro punto deslizado. Van a ser en total 2. Y de ahí voy a hacer 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a ir, bueno, me voy a saltar 6 puntos de estos. De hecho, los volteo porque así se ven mejor. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sexto voy a insertar mi gancho y voy a tejer un punto deslizado. Nuevamente en el que sigue tejo otro punto deslizado. Van a ser 2 puntos de enlace. De esta manera voy a volver a repetir el procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente me voy a mis, bueno, me salto mis 6 puntos, que serían 1, 2, 3, a ver, lo volteamos así para que sea más fácil. 2, 4 y 6. En el punto sexto, nuevamente ingreso mi gancho, hago un punto deslizado, me voy al que sigue y así voy a continuar. Y así voy a terminar toda mi fila. Aquí me quedaron en total de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, después de los 12, si se fijan, ya hice aquí mis 2 puntos de enlace. Y lo que voy a hacer ahora, si se fijan, aquí ya queda un tramo muy pequeño, que es el resorte. Entonces, aquí no voy a tejer otra de estas porque ya no me cabe, pero aquí voy a tejer toda esta línea en punto deslizado para completar la fila. Como les comento, esta va a ser la parte del resorte. Si ustedes quieren hacer la parte del resorte más larga, entonces añadan más puntos a su cadena inicial. Aquí tejí todos en punto deslizado. De hecho, aquí van a ubicar que este es el inicio, porque en el inicio, aparte de que está esta hebra, hacemos el inicio de 2 puntos, que es muy cortito, y aquí está más largo. Entonces, ya una vez que lo haya tejido, voy a tejer mi cadena al aire. Voy a tejer mi cadena al aire y voy a tejer ahora todo en punto deslizado. Recuerden que nuestras cadenas llevan un refuerzo. Esta cadena debe de llevar un refuerzo, por lo tanto yo toda esta cadena la voy a tejer en punto deslizado. Vamos a hacerlo un breve tramo, que sería 1, 2, 3 y así todo en adelante.
Todo lo vamos a realizar en punto deslizado. Todo en punto deslizado hasta la otra fila. Bueno, aquí ya estoy llegando a la otra fila. De hecho, aquí ya tejí los de mi cadena. Todo esto ya lo tejí en punto deslizado. Todo. ¿Ya vieron? Entonces, ya cuando estoy llegando, voy a tejer mis últimos 2 puntos donde hice mi conecte. Lo voy a tejer en punto deslizado, el primero, luego el segundo en punto deslizado. Y ahora voy a tejer mi cadena al aire, volteo mi tejido, que no se me pierda mi punto, volteo mi tejido y ahora voy a comenzar a realizar la segunda vuelta. Para eso, si se fijan, llevamos 2 puntos de conecte aquí, 2 y 2. Ahora, yo voy a tejer todo en punto deslizado hasta la mitad de aquí. Si se fijan, sin contar los puntos de conecte, deben de ser 6 puntos en la cadena dentro del panal. Están estos 2 puntos de inicio y están estos 2, pero dentro deben de haber 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en el punto 3 y 4, que serían los 2 de en medio, ahí voy a tejer mi punto deslizado hasta el punto número 4, dejando estos 2 libres dentro del panal y los 2 libres de la cadena. Es lo que vamos a hacer. Entonces, hasta estos 2 puntos, hasta aquí, sería hasta el punto 1, 2, 3, hasta el punto 4, es donde voy a comenzar a realizar mis cadenas al aire. Entonces, hasta ahí voy a tejer. Volteo mi tejido y voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a mi punto. Aquí son mis 2 puntos de enlace, 1, 2, y ahora hasta mi punto 3 y 4. Aquí empieza el primer punto del panal, que sería el 1, el 2, voy a tejer el 3 y el 4. Ahora, cuando lo volteo, si se fijan, aquí quedan estos 2 puntos, estos van a sobrar, y lo que voy a hacer es, me voy a saltar estos 2 de aquí, estos 2 de aquí y estos 2 de acá, que serían los 6 puntos, y mi cadena la voy a insertar en estos 2 del centro. Esto es para que se vaya formando la figura del panal, es decir, yo voy a hacer como un panal de este lado en medio de estos 2. Esa va a ser la figura. Entonces, a partir de aquí voy a tejer 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a ir dentro de mis puntos, les digo, me salto estos 2 y estos 2 y voy a insertarlo en estos 2. Deben ser los 2 de en medio. Recuerden, aquí hay 6 puntos y yo lo voy a hacer en los 2 de en medio. Entonces aquí hago mi primer punto deslizado, nada más que paso mi hebra por atrás. Primer punto deslizado y lo voy a hacer en el siguiente también para que tenga un mejor agarre. Siguiente punto deslizado. Van 2. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a insertarlo aquí. Me voy a saltar, eso también lo pueden hacer de esa manera, contar los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí en medio de estos 2, que serían estos 2 del centro, porque tienen que quedar estos 2 libres, ahí voy a también a tejer mi punto deslizado. Recuerden, son los 2 del centro. No se les olvide, son los 2 del centro. Si por alguna razón no les sale, significa que a lo mejor en su cadena tejieron más puntos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a mis 2 puntos del centro,
que serían 1, 2 y sería en estos dos, en el punto 3 y en mi punto 4. Y así voy a continuar toda mi fila hasta, ahorita les digo dónde voy a llegar, pero así voy a continuar. Ahora, ya llegamos hasta este último, aquí van a ser 11, aquí llevamos 12, esta fila va a llevar menos, son 11 puntos. Entonces, si me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, son 11 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, aquí ya tejí mis dos últimos puntos de enlace, que deben de ir arriba de estos dos, del último panal. Y de aquí hasta acá voy a tejer todo en punto deslizado, igual que la fila pasada. Todo lo voy a tejer en punto deslizado hasta llegar a la otra fila. Así todo en punto deslizado hasta llegar a la otra fila. Y ya que llegué hasta la otra fila, voy a tejer mi cadena al aire. Y ahorita lo que voy a hacer es, voy a tejer todo en punto deslizado porque recuerden que debo de reforzar esta cadena. Entonces todo esto lo voy a tejer todo en punto deslizado. Ahora, ya que llegué aquí, voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a la orilla. Aquí se va a tejer normal esta fila, que sería la fila, creo que sexta. Se teje todo en punto deslizado hasta esta fila, hasta llegar a la esquina, perdón. Todo en punto deslizado. Y hago mi cadena al aire, volteo mi tejido. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya que está así mi tejido, ahora voy a empezar a hacer lo mismo que hice en la vuelta pasada, que se acuerdan que aquí hicimos dos. Voy a tejer dos cadenas, perdón, dos puntos, que sería el primero y el segundo. Ya hice dos. Y voy a hacer mis 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de haber hecho mis 6 cadenas al aire, me voy a ir acá y voy a ubicar los dos puntos del centro. Aquí son 6, ¿recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me voy a ir a los dos del centro, que sería este. Y después este de acá. 2 puntos y formo otra vez mi panal. Sería el panal de la parte de arriba. Voy a formar ahora la siguiente, que serían 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al siguiente. 1, 2 en el punto 3. Punto 3 y punto 4 hago mi punto deslizado. Punto deslizado. Y nuevamente el punto deslizado. Y voy a repetir lo que hemos viniendo haciendo todas las vueltas, que es nuevamente mis 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy otra vez aquí. 1, 2 al 3. Punto 3 y punto 4. Y así voy a continuar toda la fila hasta terminarla. Bueno, aquí ya solo voy a hacer mi
panel de aquí arriba porque yo ahora estoy replicando esta fila de acá. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, perdón, se zafa, y sexta. Y entonces me voy a ir a esta fila. Recuerden que me salto 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sexto voy a empezar a hacer mis últimos puntos de enlace. Mis 2 puntos de enlace. Y de aquí ya queda bien formada. De aquí voy a tejer todo en punto deslizado esta parte. Y ya en la segunda vuelta la voy a omitir, grabarla, pero saben que aquí tengo que tejer todo punto deslizado. Recuerden que después de haber hecho su cadena, todo se debe de tejer en punto deslizado para reforzar la puntada. Después vamos a continuar tejiendo todo. Y ya que hice mis puntos, sí me parece que son... Ya que hice mis puntos de enlace y tejí toda mi fila en punto deslizado, voy a voltear mi tejido. Y esta sería mi cuarta fila, que es la última que les voy a mostrar porque, bueno, no mi cuarta fila, de hecho sería mi fila 2, 4, 6, 7, 8, sería la 9 y la 10. Pero de aquí en adelante, si se fijan, van a volver a repetir lo que han hecho en filas anteriores. Ahorita lo que vamos a hacer es replicar esta fila de acá, que es la última que vamos a replicar, en la que vamos a tejer hasta, recuerden, de esta punta de aquí arriba voy a tejer estos 2 de enlace y a partir de eso voy a comenzar a tejer mi panel. Pero de aquí en adelante ustedes ya tienen una referencia para tejer todo en la misma puntada. No es necesario que ya les grabe las demás vueltas porque después de esta todo se repite igualito. Entonces aquí voy a tejer, si se fijan, voy a tejer nada más esta porque tengo que dejar estos 2 libres antes de mis 2 de enlace. Entonces voy a tejer mis 2 de esta, tejo mis 2 y voy a tejer mis 6 puntos o 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a conectar en los siguientes puntos 3 y 4 de la siguiente vuelta. 1, 2, vuelta 3 y vuelta número 4. Y así voy a continuar toda mi fila hasta llegar acá. Y la última ya sería el punto deslizado, que se hace encima de esta. Ahora, ya después de haber terminado de tejer esta fila, voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar aquí. Y nuevamente lo que vamos a hacer después de esto es, al regresar, voy a tejer todo esto en punto deslizado. Ahora, les digo, de aquí ya no es necesario que les vuelva a repetir el procedimiento porque pueden repetir el mismo procedimiento que hemos visto en filas anteriores. Por ejemplo, supongamos que aquí ya tiene todo el punto deslizado. Aquí ustedes nuevamente van a hacer el otro enjambre, por así decirlo. El otro enjambre que va a ir encima de estas. Recuerden que siempre deben de ir ahí dentro de aquí 6 puntos, siempre deben de ir en los 2 del centro, dejando 2 y 2. Y si se fijan, son 2, los 2 de conecte, los 2 de la orilla y nuevamente vuelven a conectar con los 2 del centro. Realmente esta puntada es la que vamos a realizar por todos los hombros y voy a regresar con ustedes cuando ya esté en el hombro. Aquí ya tejí suficiente, voy a tejer 9 panales para mi hombro, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En teoría, bueno, son más vueltas porque recuerden que estoy contando estos panales de aquí, pero no de estos. En teoría serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Pero si los contamos de arriba, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando llegue al punto 9 vamos a comenzar a hacer lo que sería el cuello. Entonces, adelantito,
Bueno, yo voy a hacer el cuello, les voy a enseñar cómo hice la reducción del cuello en esta tira que acabamos de hacer, porque, bueno, que les enseñé para la puntada, porque aquí yo estaba haciendo mi prueba, por eso es que no la van a ver en directo. Bueno, les enseño rápido. Esta es para la parte de adelante, pero ya le había adelantado porque recuerden que yo tengo que hacer mis pruebas antes de hacer el tutorial, debo de hacer como mi propio patrón. Entonces ahorita vamos a comenzar a realizar la parte del cuello y es lo que vamos a hacer en esta fila, así que no se saquen de onda si la ven más corta, solo que lo voy a hacer aquí. Ahora, estas son mis filas. Bueno, después de haber hecho sus 9 filas, yo lo voy a hacer en este tramito que acabamos de tejer, porque como les había comentado, yo ya lo había hecho. Entonces les voy a enseñar ahorita cómo vamos a realizar el cuello. Y supongamos que aquí ya están mis 9 filas. Recuerden que lo van a hacer después de los 9 orificios de aquí. De todos modos, yo les voy a dar sus medidas en dado caso de que quieran hacerlo menor, pero ya que tengamos el hombro y comencemos a hacer el cuello, ahí lo vamos a hacer. Si se fijan, quedamos en esta fila de acá. Yo voy a tejer mi punto deslizado. En esta fila sí voy a tejer como se presenta. Voy a tejer hasta la mitad, como habíamos quedado, o sea, hacer todo en punto deslizado hasta estos 2 puntos, ahí sin problema. Hagan de cuenta que voy a tejer esta fila que viene después de esta, la voy a tejer como si estuviera realizando el punto, como si fuera a iniciar otra fila. Entonces me voy a ir hasta la mitad del punto. Y voy a tejer 1, espérense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente me voy a 1, 2, al 3 y al 4. Y nuevamente voy a continuar de tejer toda mi fila. Todo voy a tejer mi fila como se presenta de ida y de regreso. O sea, de ida las cadenas y de regreso. Y estoy con ustedes cuando lleguemos a la parte de la segunda vuelta. Bueno, aquí ya estoy en la segunda vuelta después de haber hecho mi punto deslizado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a terminar de tejer todo mi punto deslizado dentro del panal. Y recuerden que, no sé si se acuerdan que aquí hacíamos 2, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tejer mi punto deslizado después de haber terminado mi panal 2 puntos. Entonces tejo 1 y tejo 2. Y se va a quedar como desfasado. Tejo mi cadena al aire y voy a voltear. Entonces, a partir de aquí voy a tejer en punto deslizado todo hasta llegar a la mitad. Voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a la mitad, porque aquí voy a tejer otro panel. Hagan de cuenta como si estuviera iniciando otro panel en esta parte de acá, como si iniciara otra vuelta, nada más que ya no la recorrimos hasta acá. Entonces me voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a mis puntos de en medio del panel, que serían, recuerden, me sobran estos 2, sería eso. Entonces voy a tejer, volteo y voy a tejer mis puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente hago mi panel. Aquí vamos a omitir esta parte. Ustedes van a tejer su vuelta normal, como si estuvieran haciendo otra fila exactamente. Es lo mismo que van a hacer. Nada más que lo único que va a cambiar van a ser las partes de arriba. Entonces así voy a tejer toda mi fila normal. Toda mi fila la voy a tejer normal hasta el otro lado y cuando regrese nos volvemos a ver. Les digo, de aquí en adelante hasta la orilla
De aquí hasta la orilla van a tejer todo como se presenta, normal. Bueno, aquí ya estoy de regreso. De hecho, ya estoy por terminar mi punto deslizado. Voy a tejer todo mi panal. Todo el panal se teje. Y lo que voy a hacer aquí es, después de haber tejido mi panal, voy a tejer los 2 puntos que siguen. Tejo 1 y 2. Si se fijan, aquí quedan como 3 escaloncitos. 1, 2, 3 y aquí también 1, 2, 3. Entonces voy a girar. Hago mi cadena al aire. Y aquí voy a tejer hacia abajo. Aquí ya está bueno, siguen mis puntos. Voy a tejer todo en punto deslizado nuevamente hasta llegar a la mitad. Todo lo tejo al punto hasta llegar a la mitad. Bueno, aquí entonces voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a la mitad. Entonces ya llegué aquí a la mitad y aquí voy a tejer nuevamente mi panel. Voy a iniciar mi fila como se presenta, o sea, voy a iniciar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así me voy a ir hasta la otra fila. Y así voy a continuar todo hasta la otra fila y voy a tejer ya cuando regrese de este lado. Aquí entonces voy a tejer todo. Voy a tejer todo mi panel hasta nuevamente termino mi panel. Ya tejí todo en punto deslizado. Y recuerden, voy a tejer, bueno, termino de tejer mi panel porque no lo he terminado de tejer. Y voy a tejer estos 2 puntos de acá. Y nuevamente me vuelve a quedar como mi escaloncito. Ahora, para la parte de atrás, o sea, para la parte trasera, hasta este punto se quedan para hacer el cuello. Hasta esta disminución, o sea, hasta sus 3 escaloncitos. Hasta ahí vamos a dejar el punto trasero. Y de ahí vamos a tejer todo en filas. De todos modos, ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer para la parte del cuello de adelante. Pero para la parte trasera, hasta ahí queda. Ahora, para la parte delantera, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras disminuciones porque recuerden que el cuello de la parte delantera va un poco más pronunciado. Entonces aquí ya volteo mi tejido y voy a iniciar voy a realizar otra disminución como la hemos estado realizando, que bueno, les digo, ya no se complica porque ustedes tienen que tejer hasta la mitad y ya pueden seguir el mismo procedimiento. Igual si ustedes quieren hacer su cuello más alto, lo pueden realizar haciendo las disminuciones en las vueltas subsecuentes. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, aquí ya nos saltamos a la parte del cuello de adelante. Aquí ya hicimos 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer una quinta. Entonces, para la parte de adelante, miren, aquí ya lo hice. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 escaloncitos. 1, 2, 3, 4 y 5 escaloncitos, más o menos.
Ahora aquí vamos a comenzar a realizar la parte, bueno, aquí vamos a terminar hasta el quinto, les digo, es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a terminar de tejer para hacerlo, para llegar a este lado. Y aquí vamos a realizar el panal, porque a partir de aquí la figura del cuello, que más adelante la van a ver, va a ir de esta manera, va a ir como así, o sea, esta parte curveada, va a ir una parte recta, después va a bajar recta y vuelve a curvearse. Entonces aquí vamos a hacer un par de filas de manera recta. Aquí ya no vamos a hacer disminuciones. Lo que voy a hacer a continuación es voy a intentar como que hacer aquí otro panal y aquí otro panal, pero aquí ya no haré disminuciones. Aquí ya voy a tejer en esta forma, ¿vale? Y bueno, ya que lo tengo así, voy a tejer mis 2 puntos. Hagan de cuenta que voy a replicar lo que hice en los hombros. Y aquí cuando me quede voy a tejer mis 2 puntos. Y de aquí voy a comenzar a realizar mis cadenas para avanzarle acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me voy a ir a estas dos. ¿Listo? Me voy a esas dos y voy a continuar tejiendo mi fila. Les digo, a partir de aquí vamos a tejer un par de filas, todas derecho sin disminución. Entonces eso es lo que estoy realizando aquí. Y bueno, les digo, esta parte ya la voy a omitir porque es lo mismo que hemos estado tejiendo. Voy a tejer estas cadenas hasta el otro lado. Luego vuelvo a regresar todo en punto deslizado y nos seguimos en las siguientes vueltas. Ahorita más adelante les voy a decir exactamente cuántas vueltas van a ser todas en esta misma fila. Les digo aquí, a partir de aquí ya no van a haber disminuciones. Se va a tejer de manera recta hasta las filas que les voy a indicar a continuación para comenzar a hacer la parte del cuello. Los coloco de esta forma para que también lo puedan ver de esa manera. Aquí están las disminuciones y les digo, aquí vamos a comenzar a tejer todo de manera recta. Entonces de aquí no hay pierde. Ahorita les voy a decir exactamente las filas, cuántas vamos a tejer sin disminuciones o de manera recta, porque a partir de aquí vamos a realizar un cuello de esta manera. Entonces ahorita adelante les voy a decir cuántas filas vamos a realizar. Ya que llegamos al cuello, vamos a contar. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tejer 9 panales. Nuevamente los estoy contando uno por uno sin saltarme. Los voy a contar, por ejemplo, desde aquí. Este es mi último panal. De aquí a acá deben de ser 9. O sea, de este último, que es el noveno del hombro, o donde inicié. Fíjense bien, este es el último, o mi primer disminución, por así decirlo. Esta es mi primer disminución, entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esta 9. En la novena, aquí si se fijan yo ya tejí la segunda vuelta. Entonces en la novena lo que yo voy a hacer es voy a tejer todo en punto deslizado hasta llegar a la mitad de la cuarta. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Yo voy a tejer todo hasta la mitad de esta. Vamos a tejer nuestro punto deslizado. Vamos a hacer como si hiciéramos una tercera fila. Y todo lo voy a tejer en punto deslizado. Todo en punto deslizado. Pero es que aquí estos puntos los apreté mucho. Y voy a tejer, les digo, toda la fila en
punto deslizado, toda mi fila en punto deslizado. Yo sé que se va a hacer como una tercera y lo voy a hacer hasta llegar a la mitad de aquí. Aquí, si se fijan, ya tejí esta fila. Les digo, está 1, 2, 3 y a la mitad de la cuarta. Ahora, a la mitad de la cuarta yo voy a comenzar a tejer otra vez mi panal. Recuerden que yo me quedé en la mitad de estos dos, o sea, el punto 3 y el 4. Recuerden, dejé estos dos libres y de aquí voy a volver a realizar mi panal como lo haríamos en otras vueltas. Entonces, vuelvo a tejer. Ahí, dejen que enfoque. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a 1, 2, 3, a mi punto 3 y mi punto 4. Y queda de esta manera. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a continuar tejiendo mi panal como si lo estuviera haciendo normalmente. Todo hasta la parte de abajo. Todo lo voy a tejer hasta la parte de abajo de ida y de regreso. Y voy a regresar con ustedes cuando esté llegando en la segunda vuelta de este. Bueno, amigas, y les explico. Aquí, en la parte que sigue, si pueden ver, hice 3 filas y lo único que hice es tejer estas filas, así como si las estuviera tejiendo normal, pero voy a recorrer todo el punto deslizado hasta acá. Recuerden que a partir de aquí quedamos que todo lo íbamos a tejer en forma recta. Entonces, de este lado vamos a tejer todo en punto deslizado hasta acá. Bueno, obviamente este sería la parte del derecho. Recuerden que estamos, bueno, esta puntada es nuestra parte del derecho, aunque nosotros la estamos tejiendo así y la hemos venido tejiendo de esta manera. Digo, si les gusta la puntada así también, no hay problema, pero en sí el derecho sería este. Este sería el derecho de la puntada. Y en teoría nosotros ya tejimos la parte, bueno, el lado izquierdo de la puntada o el lado izquierdo del suéter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Les digo, muy fácil. Esta parte, les digo, no está tan complicada porque en vez de tejer aquí sus cadenas, hagan de cuenta que aquí van a continuar tejiendo todo en punto deslizado, en vez de estar tejiendo las cadenas aquí. Y yo abarqué 3 filas, que son estas. Entonces, digamos que aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son 8 vueltas, que todas voy a tejer hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ya que haya llegado aquí, fíjense bien lo que vamos a realizar. Vamos a cortar el hilo aquí. Lo vamos a cortar. Perdón. Aquí vamos a cortar nuestro hilo. Y ahí lo vamos a cerrar. Y fíjense bien lo que vamos a realizar a continuación. Con mi mismo gancho, estamos haciendo la parte del cuello. Que esta de una vez la vamos a tejer, no la vamos a tejer por aparte. Lo que voy a hacer ahora, ahí donde quedó mi gancho. Vamos a voltear nuestro tejido. Y de esta manera. Y nosotros vamos a empezar por la parte de abajo. Por la parte de abajo vamos a montar nuestros puntos. Para hacer la parte que continúa, fíjense bien lo que vamos a realizar. Vamos a tejer 34 puntos. Bueno, en este caso fueron los puntos que me salieron a mí. O de dónde saco esa medida en dado caso de que a ustedes les salga una medida diferente. Ya que hayan hecho esta parte, van a contar la cantidad de puntos que hay desde aquí hasta acá. Y contando los 2 puntos de enlace. Contando exactamente los 2 puntos de enlace. Perdón, de esta parte. Perdón, de esta parte. De aquí hasta acá van a contar los puntos y el número que salga de puntos de los 2 de acá hasta acá van a tejer ese mismo número de cadenetas.
Perdón, fueron 34 puntos. Les digo, de la mitad para acá van a contar los 34. Ya que tengo mi cadena así, lo que voy a hacer es, voy a insertarlo en los dos puntos de aquí. Que serían los dos de enlace. Uno, dos. Y va a quedar como esta abertura. Pero bueno, no se preocupen. Más adelante les voy a mostrar por qué hacemos esto de la abertura. Y aquí voy a comenzar a tejer mi vuelta como se presenta o como ya saben que tenemos que hacer la puntada, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y volver a hacer el panel. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de aquí voy a continuar. Les digo, dejo esta cadena al aire. De esa no se preocupen por ahora. Y voy a continuar tejiendo todo esto como se presenta. Aquí, por ejemplo, me voy a ir otra vez a mi punto. 1. Perdón, no, lo hice en uno anterior. Sería este y este, perdón. Y bueno, ya para no hacer más largo el video, les digo, voy a continuar tejiendo mis paneles. Así, normal, voy de ida y luego voy de regreso. Y cuando esté de regreso, vuelvo con ustedes. Van a ser 32, no 34. Entonces, lo que haré ahora es, ya que terminé en la segunda vuelta, recuerden que nosotros reforzamos la cadena. Ahora lo que voy a hacer es, voy a tejer todo el punto deslizado hasta llegar a la orilla de mi cadena. Amigas, a partir de esta línea vamos a comenzar a tejer nuestro panel como lo tejeríamos normalmente aquí arriba. Aquí vamos a dejar una abertura y más adelante van a ver por qué estoy dejando esto, así que no se preocupen, pero a partir de aquí lo que hice en la vuelta anterior es tejer, luego regreso en punto deslizado y ahorita vamos a comenzar a hacer la cadena así como lo haríamos en estas vueltas. Y recuerden que aquí empieza o empezaría como aquí a continuación. Nosotros vamos a seguir esta vuelta que está acá, que sería esta. Vamos a seguir esta vuelta, sí, es lo que estoy comprobando. Esta, sí, así es. Vamos a tejer esta fila. Entonces vamos a tejer nuestros puntos para llegar, todos los puntos para llegar a comenzar a realizar nuestra vuelta. Y bueno, aquí en esta parte yo tejí lo que es el tronquito y tejí 1, 2, 3 y 4. Estoy replicando esta fila de acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso es lo que vamos a replicar. Esta fila de acá y esta fila de acá. Entonces voy a continuar tejiendo toda mi fila hasta el otro lado.
y regreso con ustedes cuando ya le haya avanzado para llegar a la otra parte que vamos a hacer en la otra parte del cuello. Miren amigos, aquí ya tejí una parte. De hecho vamos a contar las filas, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que debe ser de este lado, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí termina la parte recta. Vamos a hacer esas 5 filas, que serían en total 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a comenzar a realizar es lo mismo que hicimos acá, nada más que aquí vamos a hacer lo que serían los aumentos. Ahora, otra cosa, para hacer la parte del cuello, la parte trasera, en realidad ustedes lo que tendrían que hacer es el mismo procedimiento, nada más que en vez de hacer esto, que fue lo que yo realicé aquí, la división, ustedes lo van a tejer todo, o sea, todas sus filas las van a tejer rectas, obviamente con el calado omitiendo esta parte. Pero es el mismo procedimiento y la misma medida para la parte de atrás que para la parte de adelante. O sea, lo mismo, vamos a realizar lo mismo, nada más que les digo, parte de atrás, lo tejo todo en ondas. Entonces, ahorita vamos a comenzar a realizar esta parte de aquí, que serían los aumentos. Y esta parte está sencilla, así que no se preocupen. Vamos a nuestra última fila. Digo, aquí ya se me zafó el punto. Estamos en nuestra última fila. Bueno, aquí voy a tejer mi último punto. Y voy a tejer 4 cadenas al aire. 1, 2, 3. Perdón, serían solo 3 cadenas. Serían estas 3. Perdón, había contado mal. Lo voy a regresar. Me voy a saltar esta y voy a tejer mis 2 puntos deslizados en estas 2 partes, que sería en este, tejo mi punto deslizado y en el que sigue también tejo mi punto deslizado. Y así va a quedar. Ahora lo que voy a realizar, les digo, les va a quedar como una colita. Ahora voy a tejer mis 2 puntos como si estuviera imitando esta parte de acá, que sería la vuelta que sigue, porque recuerden que aquí tengo que seguir creando el panal que iría de este lado. Entonces voy a tejer 2 vueltas. Sería una y la que sigue 2. Tejo esas 2 y voy a tejer mis vueltas. Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a enganchar a mi siguiente punto, que serían estos 2 de acá. 1 y el siguiente 2. Y voy a continuar toda mi fila como se presenta. Les digo, ya para no hacer más largo este video, o sea, vamos a regresar cuando ya hayamos tejido esta fila. Aquí está. ¿Vieron esta pestañita? Aquí ya tengo esta pestaña. Y vamos a tejer, bueno, es la que tejí después de regresar de este. Tejí todo en punto deslizado. Después de haber llegado aquí al límite o a la orilla, voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a voltear mi tejido y aunque enfoque bien, y voy a tejer en punto deslizado. Me voy a saltar
el primero, me voy a saltar y voy a tejer todo en punto deslizado. Ahora voy a contar mis 6 vueltas, porque aquí debo de insertar mi siguiente cadena, entonces van a ser 2, 4, 6, entonces me falta tejer 1. Toda esta fila de aquí la tejí en punto deslizado y voy a tejer mis 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y conecto 1 y 2. Entonces de aquí en adelante voy a continuar tejiendo toda la fila, otra vez el panel de ida y de regreso, y voy a regresar con ustedes cuando yo haya tejido hasta esta vuelta. Ya terminé de tejer toda esta vuelta y ahora vamos a la pestaña y voy a tejer mis 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Volteo y voy a tejer en punto deslizado, pero contando. Por ejemplo, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces de aquí a acá, o sea, todo lo que es la pestaña lo voy a tejer en punto deslizado hasta donde llega, les digo, la pestaña. 2, 3 y 4. Y de aquí voy a comenzar a hacer mi cadena para insertarlo de este lado, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo voy a insertar en los puntos correspondientes. Y como ya lo hemos venido haciendo, de aquí en adelante voy a tejer toda mi fila de ida y de regreso, y más adelante regreso con ustedes. Y de aquí en adelante ya terminé de tejer esta. Ahora vamos a tejer nuevamente nuestras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteo el tejido y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Punto deslizado. Recuerden, debo de dejar estas 2. Aquí voy a hacer mi enlace. Debo de dejar estos 6. Entonces voy a tejer estos los voy a tejer en punto deslizado. Punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, hasta llegar a este último punto. O sea, tejí hasta la pestañita y levanto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a mis 2 puntos de enlace. 1 y 2. Y nuevamente vuelvo a tejer toda mi fila de ida, de regreso. Vuelvo con ustedes. Y bueno, ya regresé. Ya terminé de tejer la segunda fila. Ya que hemos llegado aquí,
voy a tejer solo 3 cadenas. 1, 2, 3. Nada más 3. Voy a voltear mi tejido. Voy a tejer 2 puntos deslizados nada más, que sería este, 1, un punto, y el que sigue, y el que sigue, y de aquí voy a tejer mis 6 cadenas para insertarlas aquí. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las inserto nuevamente aquí. Y de aquí en adelante voy a volver a hacer lo que hemos estado haciendo, que es otra vez tejer todo de ida y de regreso, la misma puntada. Y a partir de aquí ya es mi última vuelta. A partir de aquí ya será mi última vuelta. Entonces ya de aquí en adelante vamos a tejer solo el hombro como se presenta. Ya terminé, amigos. Sería 1, 2, 3 y 4. Ya hice las reducciones y bueno, los 3 del centro, 1, 2, 3. Entonces ya aquí ya quedó formado el cuello y a partir de aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hice del hombro de este lado, es tejer todo en forma recta. Una vez que haya terminado con las disminuciones del cuello. Entonces aquí voy, o lo que sigue es continuar tejiendo mi siguiente panel. Les digo, aquí ya todo lo vamos a tejer todo hacia allá. Aquí, bueno, nada más les voy a mostrar cómo le haré aquí, porque pues ya para no hacer más largo el video, de todos modos ustedes ya han visto cómo se teje todo recto. Aquí voy a tejer hasta la mitad de mi panel, que sería estos 2 puntos. Voy a tejer todo en punto deslizado. Punto deslizado. Todo en punto deslizado. Ahí ya llegué a la mitad y voy a empezar a tejer mi panel. Y sería ya este mi primer panel. Y así voy a continuar tejiendo todas mis filas. Recuerden que en el hombro tejí, ahorita les cuento, creo que era 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí ya llevaríamos uno, que sería el de la esquina. Exactamente este de la esquina. Entonces vamos a tejer de aquí en adelante nuestros 9 paneles del hombro y regreso con ustedes para realizar el cuello. Amigos, para evitar que el video fuera demasiado largo, quería explicarles que hasta dentro de estas 3 disminuciones vamos a hacer la parte del cuello o la parte trasera. Recuerden que la parte trasera, el escote va un poco menos pronunciado que en la de adelante. Y después de haber hecho esa tercera disminución vamos a tejer todo recto, así como lo hemos estado realizando aquí. Nada más que obviamente la parte trasera no va a traer esta parte de la solapa que lleva la parte delantera. Es decir que a partir del tercer punto o disminución vamos a tejer todo el panal de forma recta hasta llegar a los aumentos del otro lado del cuello, pero es exactamente el mismo procedimiento casi que la parte de adelante. Ya terminé de tejer el hombro. De hecho, bueno, aquí ya estoy muy adelantada porque me hice una prueba para ver cómo se me veía la blusa. Ya no me aguantaba las ganas. No se preocupen, ahorita les voy a enseñar cómo unir. De hecho, lo voy a deshacer. Esto casi siempre lo hago yo porque me gusta ver, cuando ya tengo las partes delanteras y las traseras, me gusta ver cómo se ve una vista previa, para más o menos ver si tengo que hacerle adaptaciones, pero bueno, creo que sí me gustó cómo se ve puesta. Entonces ya ahorita lo que vamos a hacer a continuación
Después de haber terminado sus 9 vueltas del hombro, que es de la parte de adelante, aquí si se fijan es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, bueno, no son 9 vueltas, la verdad. Son los 9 paneles. Y de una vez lo que voy a comenzar a realizar ahora es a coser lo que sería la parte o unir la parte de los hombros y la parte lateral. Entonces aquí voy a poner un marcador porque justo esta fue la altura que me gustó. Es que les digo que yo siempre hago como una vista previa. Eso a mí me sirve para más o menos saber hasta dónde hay que coser o qué hay que quitar, si hay que destejer, etcétera. Pero créanme que estoy muy feliz porque es de las pocas veces en las que veo que me está resultando el trabajo. Y la verdad sentí que la había hecho muy grande. Ya esta blusa, de hecho, este manga caída ya no le voy a hacer manga porque yo sí pretendía hacerle manga, pero creo que no va a ser necesario. Me gusta la caída de los hombros. Vamos a comenzar a unir la parte de los hombros y la parte lateral. Y ya después de eso voy a montar los puntos. Bueno, vamos con la siguiente parte de aquí enfrente. Pero ahorita esto no lo vamos a tejer. Vamos primero, se tiene que unir la parte de los hombros. Tiene que quedar ensamblada la pieza antes de hacer el cuello. Entonces, también esto les va a servir porque en dado caso de que, por ejemplo, a ustedes no les haya quedado la talla o haya alguna modificación, pues la hagan antes de ensamblar el cuello. El cuello es lo último, cuando ya les haya quedado ya su prenda tejida. Entonces, bueno, ahorita regreso con ustedes para comenzar a tejer. Voy a usar esta aguja lanera con punta curva para unir mi prenda. Ahora, es muy importante que nosotros vamos a coser todo por dentro. Ahora recuerden que esta puntada lleva un derecho y un revés. Este es el revés porque se ven como más planos y de hecho aquí se ven como los revés a 2 agujas, como si se tejiera 2 agujas, y este es el derecho o la parte de enfrente. Entonces es importante que al momento de coser nuestras prendas no se les olvide voltear su prenda y la vamos a coser por afuera. Aquí por ejemplo estoy localizando que esta es la parte de adentro y esta es la parte de afuera. Bueno, o sea, esta es la parte que no queremos que se vea o la parte interna, al igual que esta. Ah, no, de hecho no, está volteada. Entonces aquí lo que vamos a hacer, amigos, es voltearlo. Recuerden que las partes internas siempre deben de quedar hacia adentro. Entonces vamos, nuestra puntada, esta es la parte, a ver, vamos a ver, esta es la parte, la puntada de la parte externa. Y esta parte ya la volteé, igual es la parte externa. Es la parte externa. Sí, así es. Tengan de verdad mucho cuidado con eso porque, como les comento, deben de tejer. Bueno, si les gusta esta parte de afuera, lo pueden hacer. La volteé y ya que está bien. Recuerden que en el hombro, en la parte trasera y en la delantera deben de existir 9 ojales o 9 panales, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces las partes de adelante también deben de ser iguales que las de atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que puedan embonar. Entonces vamos a tejer. Es importante decirles que puede ser que tal vez les llegue a variar un poquito porque a lo mejor no tejieron con la misma tensión. Entonces puede ser que a lo mejor una de las partes les haya quedado, por ejemplo, en este caso, un poquitito, por ejemplo, me queda este poquitito arriba, o ¿cómo podríamos decirlo? Que me sobre un poquitito de tela. Aquí no se preocupen, digo, tampoco debe de ser una diferencia tipo así, ¿verdad? O sea, casi de 2 cadenas. Si es una diferencia algo así, no se preocupen, lo que pueden hacer para que no se angustien es esta puntada de la parte de arriba es como un efecto resorte. Entonces, por ejemplo, si aquí les faltó una parte, nada más sería estirarla. O sea, por ejemplo, si esta es la parte que les quedó un poco más chiquita, nada más la estiran poquito y la van a ir adaptando a esta parte. ¿Sale? Entonces, no se preocupen en ese aspecto. Les digo, no debe de ser abismal bueno, en este caso a mí sí me quedó un poquito, sí, más o menos como una tirita.
pero no debe de ser muy grande la diferencia, pero si no, les digo, esta parte estira, entonces ustedes la pueden ir, no sé, si la parte de atrás les quedó más chiquita, nada más estírenla un poquito y vayanla adaptando. Inclusive la pueden bloquear o la pueden, bueno, eso ya es más arriesgado, pero la podrían planchar también, aunque yo no lo recomiendo, pero con que la vayan estirando y la vayan adaptando no habría problema. ¿Sale? Entonces no se agobien en ese aspecto. Afortunadamente les digo, esta puntada nos da como ese efecto resorte aquí arriba. Entonces sí se puede como ajustar un poco. Y vamos a tomar nuestra hebra para comenzar a tejer la parte del hombro. Recuerden que vamos a tejer por la parte de atrás o la parte interna de la puntada. O sea, la parte de atrás. Fíjense, aquí está la parte de atrás. Y la parte de atrás, tengan mucho cuidado de no coser la puntada. Bueno, si les gusta la parte de atrás lo pueden hacer, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, aquí voy a cortar un poco de mi hebra. ¿Dónde está el hilo? Vamos a coser el hombro. Nos vamos a ir a la esquina y vamos a coser con la técnica que mi mamá me ha estado enseñando. O bueno, si ustedes la hacen, pueden tejer o coser más bien en la técnica que ustedes quieran. Pero bueno, yo esta técnica me la enseñó mi mamá y es la que uso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coser, bueno, voy a tomar de un lado. Y lo que voy a hacer es voy a avanzar como medio centímetro más o menos adelante. Y me voy a regresar al mismo punto donde lo inicié. Eso va a ser con la finalidad de reforzar el punto. Entonces, donde inicié mi punto inicial voy a regresar y vuelvo a coser. Ahora voy a avanzar otro medio, bueno, si aquí era medio, voy a avanzar como 1 centímetro más o menos más adelante. Y lo que voy a hacer ahora es voy a regresar como medio centímetro. Entonces regreso medio centímetro, aquí era mi punto de inicio, voy a regresar como a la mitad del punto anterior o del punto de inicio y regreso. Y así lo voy a hacer, así voy a ir avanzando, como que avanzo medio centímetro y me regreso. Eso nos va a ayudar a reforzar la parte del hombro. Nuevamente avanzo y me regreso. Y me regreso. Nuevamente avanzo. Voy a avanzar y me regreso poquito. Y así voy a continuar toda mi fila. Vamos a coser la parte del costado. Y bueno, aquí lo que yo estoy haciendo, y si quieren tomar de referencia, yo estoy cosiendo a partir de mi axila, pero me estoy saltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 paneles. De hecho, aquí puse mi marcador. Entonces, a partir de los 6 paneles, que serían casi la mitad, porque me parece que son 12 a lo largo, es donde yo voy a coser mi manga. Les digo, esto es al gusto de cada una, lo pueden hacer más cerrado, pero bueno, a mí sí me gustó cómo se veía bastante abierta. Y vamos a hacer el mismo método que hicimos para la manga, nada más que recuerden que aquí tienen 2 hebras, entonces aquí les voy a enseñar rápido con la aguja y voy a insertar, por ejemplo, aquí me quedan 2 puntos, si se fijan, cuando lo pongo de perfil se ven estas cadenitas. Y digamos que es entre mi primera y segunda vuelta. Recuerden que en la primera vuelta hice una cadena y en la segunda hice una de refuerzo. Entonces voy a meter como mi aguja en medio de las 2 cadenas. O sea, va a ir como en medio de esta fila. Y en medio de esa es donde yo voy a ir realizando mi costura como les mostré adelante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coso. Entonces me voy adelante. Yo creo que sería como unos 2 a 3 puntos. Más o menos, aquí está más fácil identificar los puntos, 2 a 3 puntos y me regreso. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Digo, ahorita estoy haciendo una muestra,
exactamente lo mismo, me voy a ir después como más 1 centímetro adelante y me voy a regresar otro medio centímetro y así. Todo lo que he estado realizando, la forma que les enseñé para unir la parte de su hombro, lo vamos a hacer igualito, pero en toda la parte lateral de nuestra prenda. Y así lo vamos a hacer en las 4 piezas, o bueno, más bien en las 4 partes que serían los 2 laterales y los 2 hombros. Cuando hayamos terminado, ya pasamos a la parte del cuello. Bueno amigos, entonces ahora lo que voy a comenzar a hacer es la parte del cuello, ya después de que hayamos unido esta parte de acá. Y lo que voy a comenzar a realizar es hacer una cadena como montando los puntos en toda la parte de alrededor. Es lo que voy a comenzar a hacer. Voy a tomar mi hilo y me voy a ir a la orilla. Vamos a permitir que enfoque bien. De aquí voy a realizar mis cadenas en cada una. Y amigas, para la parte del cuello, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la orilla. Voy a tomar mi hilo justo en la esquina. Bueno, aquí en la mera esquina, este lo voy a doblar. Lo que voy a hacer es voy a doblarlo así para que atraviese por la esquina y dejarlo más suelto. Y voy a meter mi gancho. Voy a hacer como una especie de cadena. Y a continuación, fíjense bien lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir, no voy a tomar esta última hebra, nos vamos a ir como a la segunda. Aquí si se fijan hay una chiquita. Vamos a tomar como 2 hebras de la orilla y como si tejiera un punto bajo. Puede ser punto deslizado también, pero este les recomiendo más. Me voy al siguiente. Aquí llevo 1, me voy al siguiente 2, al siguiente 3, al siguiente 4, al siguiente 5 y así voy a continuar por toda la orilla. 6, 7, 8, 9 y así vamos a continuar por toda nuestra circunferencia. Ahorita les voy a enseñar nada más cuántos vamos a hacer de este lado. 9, 10, 11, 12. Ahorita que estamos por estas partes les voy a ir enseñando 12, 13, la siguiente orilla 14, 15, aquí este lo vamos a omitir, nos vamos a ir a este 16, 17, 18, 19, 20, 20.
21 y 22. 22 le vamos a poner en todo el cuello, pero solo en la parte de adelante. En la parte de atrás vamos a continuar porque es importante que lleven la cuenta. Los mismos que hayan montado de este lado deben de estar montados en la otra parte de adelante, porque si no, no les va a quedar simétrico. Entonces, si aquí tejimos 22, en la otra parte de adelante deben de ser 22. En esta parte de atrás, que es la curva, ahí no importa tanto el número de puntos. Digo, intenten como que hacerlo cada, que será como medio centímetro, pero sí procuren que los mismos que hayan montado adelante sean de un lado y también del otro. Aquí ya tenemos el cuello. Ahora nada más, ¿se acuerdan que en una parte del cuello hicimos esta parte de la solapa? Vamos a llegar solo hasta esta parte de aquí, que sería nuestra última fila de cadenetas, o lo que vendría siendo la primera parte de la solapa. De aquí hasta la costura deben de ser 22 puntos, al igual que acá. Ahorita van a ver por qué es que no continúa haciendo los puntos en esta parte, ahí no, solo de aquí para acá. Ahorita les voy a explicar por qué. Y obviamente esta parte sí la iniciamos desde aquí al inicio. Más adelante les voy a explicar el por qué solo llegamos a esta parte. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte del cuello. Ya que ya hemos tenido nuestros puntos, y recuerden, deben de ser los mismos de este lado que del otro. Vamos a hacer 16 puntos o 16 vueltas hacia arriba, o 16 cadenas, como le conozcan ustedes. Voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora voy a tejer todo en punto bajo. Me voy a saltar obviamente esta y voy a comenzar a tejer en mi punto bajo, o el punto que ustedes deseen. También lo pueden hacer en punto inglés, inclusive lo pueden hacer también en el mismo punto. Vean, así lo volteo, me voy a saltar este y comienzo a tejer en punto bajo. Ustedes pueden hacer punto alto, punto falso inglés, como ustedes lo prefieran. Y voy a tejer todo de aquí en adelante. Y voy a regresar con ustedes cuando hayamos llegado acá. Ya vean. Ya llegué a la última cadena al aire, que sería esta. Y si se fijan, aquí hay dos más. Lo que yo voy a hacer es, voy a tejer este que sigue en punto deslizado. Luego nuevamente el que sigue en punto deslizado. Van a ser solo dos. Voy a voltear mi hebra o mi tejido. Voy a voltear mi hebra y mi tejido. Y voy a continuar tejiendo todo en punto deslizado, pero lo que vamos a hacer es que ya que haya volteado, me voy a saltar. Vean, esta es mi cadena, me voy a saltear este y a partir del tercero voy a comenzar a tejer lo que vendría siendo mi punto bajo, o el punto que he estado haciendo. Ustedes están haciendo un punto deslizado, otra puntada, la pueden ir tejiendo, pero a partir del tercer punto. Yo voy a tomar esta hebra y a partir de aquí voy a ir tejiendo mi punto bajo, que bueno, en teoría estoy tejiendo solo una hebra, como si estuviera tejiendo una especie de punto falso inglés, más o menos. Y así voy a continuar toda mi fila hasta acá y regreso con ustedes cuando esté en la parte inferior de nuevo. Aquí ya llegué y voy a tejer mis dos puntos deslizados. Bueno, entonces ya tengo esos dos. Voy a voltear
me voy a saltar, recuerden, esos dos, y a partir de este voy a comentar, o más bien voy a continuar tejiendo el punto que he estado realizando. Y esto lo vamos a repetir por toda la fila. Desde aquí hasta adelante vamos a continuar haciendo lo mismo. Y regreso con ustedes cuando ya le haya avanzado. Bueno, entonces aquí, ya que llegué, este es mi último punto, voy a tejer un punto deslizado, lo aprieto y me voy con el segundo punto deslizado y aquí ya termino. Voy a sacar la hebra y listo, ya queda mi cuello. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unir. Estuve, bueno, viendo las opciones. Yo quería hacerle otra solapa, pero no va a ser necesario. O bueno, en mi caso no lo creo ya conveniente. Si ustedes lo desean, pueden aquí montar otros puntos para hacer la camisa que se abra y que se cierra. Es decir, si ustedes quieren, le pueden poner aquí botones con la finalidad de que esta parte se abra o se cierra. Yo no lo voy a hacer así porque la verdad me gustó cómo se ve cerrada. Entonces, les digo, en mi caso yo la voy a coser completamente, pero si ustedes lo desean, lo que pueden hacer es tejerle sobre estos puntos, montar para tejer otra solapa y empalmarla y después ponerle botones. No va a ser el caso aquí, la vamos a hacer como de una sola pieza. Lo estuve reflexionando, pero en teoría en el momento de estar haciendo la parte delantera, lo que podrían hacer en vez de hacer esta división es continuar las vueltas solo tejiendo esto en punto liso, pero yo todavía no estaba como muy decidida, por eso es que ahorita que ya me medí la camisa fue cuando llegué a esa conclusión. Pero como les digo, ustedes tienen la última decisión. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser muy sencillo. Los mismos puntos de aquí deben de estar montados acá. Entonces yo solo lo que voy a hacer es voy a tomar mi hebra. De hecho, si pueden no la corten, la que acabamos de coser. Y voy a hacer puro punto deslizado, tomando estos puntos y los de atrás. Pero, perdón, de preferencia lo vamos a voltear por la parte de atrás para que la costura quede en la parte de atrás. Esta es la parte de enfrente, entonces ahorita acabo de caer en cuenta en eso. La voy a voltear. Ah, no, estoy bien, porque esa es la parte de adelante. Háganlo por la parte del reverso para que la pequeña costura quede en la parte de adentro. Y entonces voy a empalmar. Voy a tomar la esquina y voy a tomar mi esquina de acá, que es mi último punto, y voy a comenzar a tejer puro punto deslizado. Luego ya tomé uno, voy a tomar el que sigue, siempre checando que sea la misma hebra. Vamos a tomar todas las hebras de la esquina. Voy a tomar esta. Ahí. Y ya que tengo estas dos, tejo como una especie de punto deslizado. Y esto lo voy a ir realizando por toda la orilla de la solapa. De esta manera. De aquí vamos a coser todo hasta la orilla. Medida de hombro son 18 centímetros. Medida de largo son 43 centímetros. Medida de ancho son aproximadamente entre 56 y 57 centímetros. Yo creo que esto sí le queda hasta una talla grande. La parte de los botones 12 centímetros, le coloqué 3 de madera. La parte del cuello son 8 centímetros, bueno, la solapa del cuello. Ancho del cuello son aproximadamente 25 centímetros. Amigas, este es el proyecto totalmente terminado. Muchas gracias por ver hasta aquí. Les recuerdo que este modelo me inspiré de una imagen de Pinterest, que es la que le salió en el inicio de la pantalla o bueno, en la carátula de la pantalla. Y cualquier duda o sugerencia me pueden escribir a Instagram. Gracias y nos vemos en el siguiente video.